Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. La parálisis del sueño es un fenómeno extraño que le ocurre a algunas personas durante esa transición entre la vigilia y el sueño. ¿Pero de qué se trata? Este fenómeno es caracterizado por una incapacidad temporal para moverse o hablar al despertar, y puede durar desde unos pocos segundos hasta un par de minutos. Los especialistas en somnología o trastornos del sueño dicen que esto sucede porque mientras dormimos el cerebro manda señales que relajan los músculos de brazos y piernas y los paraliza. Esto es un mecanismo de defensa para protegernos de actuar lo que estamos soñando y así evitarnos lesiones tanto a nosotros como a los demás. Los expertos explican que en un episodio de parálisis del sueño, la persona se despierta y tiene conciencia de su entorno, pero sus músculos aún siguen paralizados, impidiendo que se mueva. Suele ser una experiencia aterradora para quienes pasan por esto, pero peor aún es que a menudo esta parálisis viene acompañada de alucinaciones vívidas, tanto auditivas como visuales, que resultan ser igualmente aterradoras. En ocasiones, la persona siente o escucha una presencia en la habitación, algo que no puede ver porque está justo fuera de su campo de visión, pero sabe que está ahí. Otras veces puede ver sombras moviéndose a su alrededor o entidades horribles que van desde criaturas monstruosas y ancianas malévolas con aspecto de bruja hasta extraterrestres y demonios. Los episodios más aterradores y debilitantes de este fenómeno son los que se conocen en inglés con el nombre de síndrome Old Hag o síndrome de la vieja bruja. Se trata de un espíritu nocturno que de alguna manera se le sube sobre el pecho a la persona que está acostada y lo oprime, causándole dificultad para respirar y dejándolo casi sin aire, en un estado de completo pánico. En español, este fenómeno también se conoce como la subida del muerto. En la cultura árabe se cree que estos episodios aterradores son causados por ataques de jinn, específicamente los temidos jinn al-kabus, quienes atormentan a los humanos mientras duermen y son responsables de la sensación de presión en el pecho. Es importante destacar que no se trata de pesadillas, ya que la persona no está dormida, sino completamente despierta. También es interesante que más del 90% de los episodios de parálisis del sueño son aterradores, negativos y debilitantes. Muy pocos son placenteros. Y no deben confundirse con lo que se llaman sueños lúcidos. Eso es algo completamente diferente. No fue sino hasta hace relativamente poco que la ciencia comenzó a estudiar el fenómeno proporcionando motivos y explicaciones detalladas de lo que ocurre en el cerebro durante un episodio de parálisis del sueño. Y aseguran que a pesar de ser aterrador, no es algo peligroso ni pone en riesgo la vida. Dan algunas recomendaciones para tratar de evitarlo. Entre ellas, no comer mucho antes de acostarse, no dormir boca arriba, y tener un colchón y almohada cómodos. Sin embargo, la ciencia intenta explicar absolutamente todo de manera lógica y científica y no acepta que hay cosas que simplemente no entienden y que no se pueden explicar científicamente, sino cómo explican la cantidad de personas que sí mueren durante estos episodios. No mucha gente sabe que entre los años 1977 y 1981, más de 100 hombres en Estados Unidos murieron mientras dormían, aparentemente debido a un terror absoluto. Todos estos hombres tenían entre 20 y 30 años de edad. Estaban sanos y no tenían antecedentes de enfermedades que pudieran llevarlos a una muerte súbita. Otra cosa que todos tenían en común era su etnicidad. Cada una de las víctimas era asiática. Los informes de las muertes comenzaron en el sur de California, pero pronto se extendieron a varios otros estados, incluso tan al norte como Minnesota. Encontraron que la mayoría de los hombres que murieron eran inmigrantes Hmong,
que habían huido de Laos en los años 70. En su país, este pueblo era perseguido por haberle ayudado a los norteamericanos durante la guerra. Los Hmong eran personas sencillas, de montaña, que preferían vivir alejadas de los problemas modernos. Al poco tiempo después de emigrar a Estados Unidos, comenzaron a aparecer informes sobre jóvenes Hmong que morían inesperadamente mientras dormían. Se acostaban a dormir aparentemente sanos y nunca volvían a despertar. Era algo tan extraño que los médicos le dieron un nombre al fenómeno. Llegó a ser conocido como síndrome de muerte súbita nocturna inexplicada. SUNS son las siglas en inglés, que significa Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Los especialistas pronto comenzaron a investigar la causa de estas muertes misteriosas. Una teoría era que murieron de estrés. Tal vez el haber tenido que huir de sus países y vivir en un lugar donde no hablaban el idioma y no entendían las costumbres pudo haberles causado ansiedad extrema, y esto pudo haberles causado infartos mientras dormían. Sin embargo, son millones las personas que emigran de sus países para vivir en el extranjero y no suelen morir mientras duermen. Tenía que haber otra explicación. Algunos investigadores sugirieron que posiblemente habían fallecido por pancreatitis repentina, ya que varias de las víctimas habían consumido comidas almidonosas antes de dormir. Pero no se encontró evidencia de esto y la teoría fue descartada. Otra teoría era que tal vez estos hombres compartían un defecto cardíaco genético del que no eran conscientes. Aunque era una teoría interesante, las autopsias no mostraron esto, ni pudieron encontrar motivo físico alguno que explicara los decesos. Pero las personas que estaban más familiarizadas con la cultura asiática sí tenían otra explicación. Los Hmong eran personas muy espirituales y creían firmemente en la vida después de la muerte. Tenían la creencia en un demonio nocturno que se manifestaba como un espíritu femenino, conocido por ellos como Dab Sog. Esta entidad acechaba a los hombres en sus sueños, dejándolos paralizados y a merced de ella. Las víctimas no podían hacer nada para defenderse y solo podían esperar que la muerte los liberara de las garras de Dab Sog. Esto es exactamente igual a lo que viven quienes sufren de parálisis del sueño. Algunos investigadores han sugerido que los hombres que fallecieron por el síndrome de muerte súbita nocturna inexplicada tenían un miedo tan intenso a la Dab Sog y a los espíritus nocturnos que su aparición en los sueños los aterrorizó hasta el punto de provocarles la muerte. Interesantemente, ha habido varios hombres que han logrado sobrevivir a este síndrome. Aquellos que han despertado durante lo que describen como un ataque relatan haber sido perseguidos por un demonio que al atraparlos se sentaba sobre su pecho o cara intentando quitarles el aire de los pulmones. No podían moverse ni defenderse. Ha llegado a ser tan intenso el miedo que algunos hasta han adoptado la costumbre de ponerse ropa de mujer para dormir, con la esperanza de engañar a la bruja nocturna. Sin embargo, tanto las teorías de un origen genético compartido como las teorías de una creencia extrema en esta entidad se desmoronan al recordar que no todos los hombres que fallecieron eran del pueblo Hmong ni creían en Dab Sog. Los hombres que han sido víctimas del síndrome SUNS provienen de diversos países alrededor del mundo. Los casos en Estados Unidos no han sido los únicos. Los fallecimientos en la comunidad Hmong en ese país hicieron que esta historia cobrara relevancia, pero ha ocurrido por toda Asia. Más de 200 hombres en Singapur han fallecido a causa de este síndrome solo en los últimos 20 años. En Japón, cientos de hombres han sido víctimas de este fenómeno desconcertante. En ese país le llaman Pokuri, que de hecho significa muerte rápida. En Filipinas, la creencia en una aterradora mujer demonio que atrapa a los hombres mientras duermen es ancestral. Se la conoce como la Batibat, y hay reportes de periódico en ese país que datan desde 1917
que hacen referencia a fallecimientos causados por esta aterradora visitante nocturna que atrapa a los hombres mientras duermen. Se estima que 43 de cada 100,000 hombres filipinos son víctimas de la muerte durante estos terrores nocturnos. Una de las personas que leyó las extrañas historias de muertes nocturnas repentinas cuando fueron publicadas en el diario The Los Angeles Times fue el cineasta Wes Craven. En una entrevista, él dijo que su película, Pesadilla en la calle Elm, fue inspirada en el caso de un joven de 21 años originario de Camboya, que vivía con su familia en el condado de Orange, California, a finales de los años 1970. El chico afirmaba que alguien o algo lo acechaba mientras dormía, por lo que se obligaba a sí mismo a mantenerse despierto noche tras noche tomando grandes cantidades de café. Sus padres, preocupados por su salud, le suplicaban que durmiera e incluso le proporcionaron pastillas para ayudarlo a descansar. El chico, agotado y sin fuerzas, finalmente se quedó dormido. Durante la noche, sus padres escucharon que gritaba y alarmados fueron corriendo a su cuarto, pero cuando llegaron, lo encontraron sin vida en su cama. Más tarde hallaron las pastillas en un cajón de la mesita de noche, pero él no había tomado ni una sola. Murió en plena pesadilla. Fue un joven que tuvo visiones de un horror paralizante que todos los mayores negaban. Este se convirtió en el tema central de la película Pesadilla en la calle Elm. Estas muertes misteriosas hacen surgir varias preguntas. ¿Será que la creencia en una entidad nocturna, ya sea una bruja aterradora, un demonio, un jinn o un espíritu maligno, puede hacer que se vuelva real? Es decir, la fe firme en esta entidad le dará poder para materializarse y llevar a alguien de este mundo a otro. O tal vez estos demonios nocturnos se aprovechan de las personas que ya sufren de parálisis del sueño para atormentarlas y llevárselas. Los investigadores del síndrome de muerte súbita nocturna inexplicada argumentarían que se trata simplemente de una combinación de estrés y tal vez condiciones médicas desconocidas que llevan a estos jóvenes a fallecer mientras duermen. Para la comunidad médica, la creencia de las víctimas en una criatura nocturna es solo un detalle secundario. Sin embargo, quienes tienen una perspectiva más espiritual podrían pensar de manera diferente y nos dirían que a veces la ciencia no tiene todas las explicaciones.